Bien, en las últimas expresiones que nosotros hemos hallado, hemos encontrado, tenemos nosotros lo siguiente. Entonces, a ver, en las identidades, y voy a copiar las identidades, las dos últimas que nosotros tenemos, esta que está acá, es una. Entonces, esta identidad es una de las identidades. Y la otra, que es la última que acabamos de hacer, que es esta identidad. En estas dos identidades aparece un operador de la forma siguiente. ¿Cuáles? Estos de acá, jóvenes, que ¿está bien? Estos operadores, fíjense. Entonces, del tipo A por nabla, o B por nabla, es decir, un vector multiplicado por nabla. Escribámoslo esto en coordenadas cartesianas para poder identificar qué significa. ¿Está bien? Escribamos en forma explícita en coordenadas cartesianas. Esto que yo les estoy mencionando es simplemente para ver algún tema referencial, para ubicarnos, si es que eso tiene algún sentido, alguna notación o alguna característica especial. Entonces, A por nabla. Este es un producto escalar. Esto no es otra cosa que AX, la derivada con respecto a X, más AY, la derivada con respecto a Y, más a Z, la derivada con respecto a Z. Entonces nosotros ya hemos visto antes operadores de este tipo. ¿Está bien? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es un operador escalar. Así que nosotros podemos, cuando aparece, sacarlo de alguna otra operación vectorial o escalar con la cual está involucrado, porque es un escalar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo que tenemos. Vamos a aplicarlo sobre un operador. ¿Está bien? Entonces, apliquemos, o sobre un vector, apliquémoslo sobre el vector B. ¿Está bien? Entonces, nosotros si lo aplicamos sobre el vector B, ¿qué obtenemos? El vector A, nabla, y esto aplicado sobre B. Entonces, para poder ver en qué es lo que obtenemos, analicemos su primera componente. O sea, hay que tener en cuenta que esto es un escalar, así que vamos a aplicarlo solo sobre la primera componente de B. ¿Qué significa? Vamos a tener A, producto escalar con nabla, aplicado sobre Bx. Esto es AX, derivada de Bx con respecto a X, más AY, derivada de BY con respecto a Y, más a Z, derivada de BZ con respecto a Z, y esto no es otra cosa que A multiplicado escalarmente por el gradiente de B de X. ¿Está bien? Entonces tenemos A escalarmente gradiente de B de X. ¿Esto está claro, jóvenes?
Esto no debería de traernos a nosotros ningún problema, ningún conflicto, está, creo, bastante evidente. Entonces, vamos, si aplicamos esto sobre las otras componentes, vamos a tener exactamente lo mismo. ¿Está bien? La única diferencia es que aquí, disculpen, donde yo veo X, ya no voy a poner X, sino que en este caso voy a poner Y y en este caso voy a poner Z. De la misma forma, aquí este X se va a ir, este X también. No, disculpen. A ver, aquí ya me he equivocado y no me han corregido, jóvenes. Aquí no es B, Z, sino en todos es X. X, X. ¿Está bien? Jóvenes, sí, por favor, hablen, prendan su micrófono. ¿Está bien? Corríjanme. Aquí nosotros tenemos Y y este sí cambia por Y. Este va a ser Y y este va a ser Y. Ahora sí. Y. A veces cuando estamos haciendo algo, lo mecánico nos gana, jóvenes. Por eso siempre es que todo cálculo que nosotros realizamos tenemos que ver. Y entonces ya no es solamente su primera componente, entonces analicemos cada componente. Y obtenemos esto. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente. Ustedes saben muy bien, o sea, ya nos hemos encontrado con esta expresión. ¿Qué son estas expresiones, jóvenes? Bueno, para ver algo más claro, vamos a ver lo siguiente. O sea, para darle la explicación, ustedes, vuelvo a repetir, ya lo hemos hecho. Ustedes saben lo que es la derivada direccional. Aquí tenemos la derivada direccional aplicada a un campo escalar y en este caso estamos aplicando sobre un campo vectorial. Cada uno son sobre campos escalares, aquí tenemos sobre un campo vectorial. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tomemos lo siguiente. En el operador A por nabla, consideremos de que este vector A, es idéntico a un vector S. ¿Qué característica tiene este vector S o por qué lo pongo? Donde este S es un vector unitario. ¿Está bien? Es un vector unitario. Y entonces vamos para luego aplicarlo sobre un campo escalar. Entonces, el campo escalar nosotros vamos a decir que es phi de R. Para ver qué es lo que pasa y esto que obtengamos aquí nos va a dar a nosotros la interpretación de estos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, de una vez por lo cual nos da la derivada direccional. ¿Está bien? La derivada direccional del campo
phi r en la dirección S. ¿Está bien? En la dirección S. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? S, vector multiplicado escalarmente por nabla. Este operador va a ser idéntico a lo siguiente. Como es un vector unitario, nosotros sabemos de que las componentes, si tenemos el módulo de un vector, nosotros tenemos de que AX es igual a coseno de el ángulo que forma el vector A con EX y así sucesivamente. Eso lo vamos a escribir acá. Esto es igual al coseno del ángulo que forma el vector S con el vector EX. Y esto por la derivada con respecto a X. Voy a copiarlo esto y voy a hacer los cambios correspondientes en cada uno de estos. Ya no es X, no es X. Ah, no, disculpen, ahí sí era X. Aquí no es X, no es X, ni es X, ni es X. Y vamos nosotros a tener más Y más Z. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto. Y esto nosotros formalmente lo escribimos como la derivada en la dirección S. En algunos casos se escribe así, en algunos textos ustedes van a encontrar con el vector para remarcar de que es una derivada en la dirección de un valor, de un vector. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos inicialmente. ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros tenemos de que el vector A no es unitario? Si el módulo de A es diferente de 1, entonces nosotros tenemos que estamos en algún campo vectorial curvilíneo. Entonces igual nos va a dar la derivada direccional. En este caso vamos nosotros a tener lo siguiente: A por nabla que actúa sobre phi, porque lo que nos interesa es esta acción sobre phi. Está aquí, está claro. Esto va a ser idéntico a módulo de A multiplicado esto por A nabla phi. Aquí vamos a tener lo siguiente: estamos considerando de que este vector A es igual a el vector unitario en la dirección A. ¿Está bien? Para hacer esto. Y esto va a ser idéntico a lo siguiente: vamos a tener A, el módulo de A, y vamos a poder escribir esto que está acá. Voy a volver al color que tenía, disculpen. Entonces, esto es idéntico. Aquí tengo A, el módulo, y esto es idéntico a lo que está arriba. Entonces, esto multiplicado por el coseno de A por la dirección EX, todo esto es un vector, derivada de phi con respecto a X, más, y voy a hacer lo mismo, voy a simplemente a copiar estos resultados y voy a cambiar lo que corresponda. Está bien, ya no es X, no es X, no es X y no es X. Entonces aquí tenemos Y, Z, Z. Y esto no es otra cosa que el módulo de A multiplicado por A en la dirección R por el gradiente de phi.
Entonces, nosotros tenemos esta relación. No sé si tienen aquí alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos nosotros ahora a aplicar este mismo procedimiento que ya lo habíamos visto para el campo escalar, pero ahora lo vamos a aplicar sobre el campo vectorial. ¿Está bien? Lo vamos a aplicar sobre el campo vectorial. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia que hay cuando lo aplicamos sobre un campo vectorial. Comencemos de la misma forma. Apliquémoslo sobre con S, ¿está bien? Entonces, apliquemos nabla, disculpen, me estoy olvidando, es S por nabla, donde ya sabemos de que ese es un vector unitario en una dirección arbitraria sobre el vector B, que es función de R. Entonces, eso nos da la dirección, lo que nos da la derivada direccional de el vector B en la dirección S. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Fíjense de que va a haber un cambio significativo. Ese sí, ese es el unitario. Ese es el unitario, ¿está claro? Entonces tenemos la derivada de B en la dirección S. Esto, igual le voy a poner el vector. Este es un simbolismo, jóvenes, no está bien, no es correcto. Con S se da suficiente, pero le pongo el simbolismo para que no se confunda con un parámetro. Entonces esto es igual a S por nabla y esto aplicado sobre B. Aquí esto va a ser igual a lo siguiente: coseno de S, o sea, del ángulo que forman S y X, multiplicado por la derivada de B con respecto a X. Más, y de nuevo, esto simplemente lo copiamos y lo modificamos según como corresponda. Entonces aquí ya no hay X, aquí va a ser Z, y en este caso va a ser Y. Entonces tenemos Y, Z, Z. Entonces tenemos esto. Fíjense de que en este caso la derivada direccional es un vector. ¿Está claro? Porque B sigue siendo vector. Es un vector. De la misma forma, nosotros vamos a ver la forma más general. De manera análoga, se tiene la derivada del vector B de R con respecto al vector A de R. Si bien es cierto, sigue siendo una derivada direccional, o sea, aquí tenemos también la derivada del ¿cómo se llama?, del campo escalar A con respecto al vector A. Y la diferencia de la derivada direccional es que hay un factor que está asociado a este módulo. Aquí tenemos lo siguiente. Lógicamente, el A nos va a dar la orientación en el punto que estemos nosotros trabajando. Entonces aquí tenemos A, nabla, y todo esto por B,
Esto va a ser idéntico al módulo de A multiplicado por A nabla por B. Esto va a ser igual o idéntico al módulo de A, y vamos a tener nosotros aquí la derivada de B con respecto a A, lo cual es la derivada de B con respecto a este vector A. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, en forma extensa, nosotros vamos a tener lo siguiente: A nabla B, esto va a ser igual a lo siguiente, al módulo de A que multiplica a todo esto. Esto lo voy a escribir aquí, pero lo voy a reducir un poco para que ingrese, que multiplica, disculpen, esto no lo necesito, es más corto, entonces es solo esto. Lo que sí lo puedo agrandar un poco, ya está, y vamos a cambiar, ya no es S, sino en este caso el vector unitario es A, este A minúscula. Entonces esta sería la forma. Las proyecciones de este vector son estas que están acá. Estas son las proyecciones sobre cada uno de los ejes, ¿está claro? Y tenemos esta derivada sobre este eje. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si queremos definir la derivada del vector B con respecto al vector A, nosotros necesitamos conocer estas 9 derivadas, ¿está claro? Porque a X, a Y y a Z las conocemos, lo que necesitamos conocer son las n derivadas con respecto a cada una de las componentes. Entonces, nosotros podemos digamos, expresar esta relación de una forma bastante práctica. Aquí vamos a tener lo siguiente, a ver. No, ahí nomás creo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está entendido esto? Bien, entonces, con esto terminamos esta derivada direccional de campos escalares y campos vectoriales, o derivadas de campos escalares y vectoriales con respecto a un vector. ¿Está claro? A esto nos referimos. Es decir, este vector que está multiplicando aquí al gradiente justamente nos da una orientación en la toma de la derivada.